o sea, si hay alguien que yo defiendo y sé de la calidad de médico gay que será, definitivamente gay. Y yo le quise dar la oportunidad para que él tenga su primera conferencia, su primera clase, y aspiro que también sea docente de nosotros de la universidad, porque nosotros necesitamos docentes o personas como Gustavo. Y él nos va a hablar de un tema que a ustedes no les gusta mucho, que es lo más engorroso, y precisamente por eso es que estamos dando como clase magistral, porque yo sé que cuando ustedes se agarran con esa guía, ay, quieren como que salir corriendo. Pero realmente porque es lo más denso, porque estamos entrando en nuestro primer bloque, y es psicología, porque nosotros damos micología, damos síndrome agudo, síndrome prolongado, hablamos de toxicología y terminamos después con parásitos. Entonces nosotros mezclamos prácticamente todo lo que es micología. La parte de micología es primera vez que ustedes se están enfrentando a esto, entonces tenemos que dar unas generalidades porque ustedes no conocen nada de hongos. Entonces la clase de hoy es precisamente entrarnos en el mundo de la micología para que la semana que viene ya empecemos con las dos patologías muy frecuentes que tenemos de virus. Ok, bueno, entonces bienvenido Gustavo. Bienvenidos todos, también agradecer a los profesores preparadores, Johnny, Ezequiel, Juan, Daniel y José, y bueno, ya que no está aquí, que también son personas maravillosas, estudiantes muy exitosos, y estoy seguro que van a ser profesionales de la más alta calidad. Entonces estoy seguro que si usted no tiene confianza de algo, o la duda con algo que de pronto les da pena con el profe, consúltelo con ellos que son excelentes. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí, vamos a hablar un poquito de micología. Y yo creo que de pronto los hongos son como los olvidados, ¿verdad? De las enfermedades infecciosas. En la universidad vemos en la carrera bacteriología y biología, ¿verdad? Que se dedican a virus y bacterias. Vemos parasitología, que se dedican a los parásitos. Pero de los hongos nadie se acuerda, ¿verdad? Los hongos los nombran en tropical y más nunca los ven. De pronto los vemos en pediatría, de pronto los vemos en medicina interna. Pero la única materia que les da una ventana de oportunidad a los hongos, de aprenderlos, de conocerlos, es medicina tropical. Y como les decía la doctora, ahorita estoy cursando mi año de médico rural y a ustedes les va a sorprender la cantidad de micos que ustedes van a ver a lo largo de sus prácticas, sobre todo en el nivel superficial. Entonces vamos a aprender algunos aspectos generales acerca de la micología. Yo sé que es un tema denso, sobre todo la parte de reproducción, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible. ¿Okay? Bien, entonces para iniciar la presentación vamos a responder tres interrogantes más. ¿Okay? Primero, ¿qué es un hongo? Un hongo es más que un organismo que es eucariota, que puede ser fluido o unicelular, que es heterótrofo y que se caracteriza por tener ausencia de clorofila, que es la diferencia de las plantas, y que tiene una pared celular rígida y que tiene una función muy importante dentro del ecosistema, que es el principal biodegradador de los ecosistemas. ¿Okay? Eso es muy importante porque mantiene la fertilidad de todos los suelos en los que se encuentran. Ahora, ¿la micología qué es? La micología no es más que la rama de la biología que se encarga de estudiar los hongos. Y por su parte, la micología médica es la rama de la microbiología que se asocia a las ramas de la medicina, que se encarga de estudiar las infecciones producidas por hongos y los hongos que estas causan. Bien, rápidamente, a modo de cultura general, se ha descrito por varios biólogos que los hongos son uno de los tipos de organismos más antiguos que hay. Fíjense en esta tabla
que los hongos surgen en el periodo silúrico de la era paleozoica y su aparición solo está precedida por otros microorganismos, principalmente unicelulares, y precede la aparición de peces, dinosaurios y por supuesto los hongos. Vamos rápidamente a hablar de clasificación taxonómica. Esto es un tema que también es bastante complicado, ¿no? Pero recordemos que la clasificación taxonómica es básicamente la forma que tiene la ciencia de clasificar a todos los seres vivos en función de sus características genéticas y de sus relaciones con otros seres vivos. ¿Okay? Entonces, la primera clasificación taxonómica fue propuesta por Carlo Linneo, el famoso biólogo sueco, por allá en el año 1735. Y él, en su primera clasificación, dividía a todos los seres vivos en dos grandes grupos: los vegetales o las plantas y los animales. Pero por supuesto, la ciencia no es estática, es dinámica y va evolucionando con el tiempo. Entonces, la clasificación taxonómica se fue actualizando hasta que en el año 1969 Robert Whittaker y colaboradores publicaron, digamos, esa famosa clasificación de los reinos que todos aprendimos en biología en bachillerato, ¿verdad? El reino monera, protista, fungi, plantae y animalia, en donde por primera vez los hongos salían de la clasificación de plantas y obtenían un reino propio. Por supuesto, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos hasta el año 2002, que es cuando se propone la taxonomía actual, que de verdad es un poco complicada, pero básicamente se resume en que tenemos tres imperios que son las arqueobacterias, eubacterias y los organismos eucariontas, que en ese imperio eucarionta encontramos los reinos Eumicota, Animalia, Plantae, Clomista y Protozoa, en donde encontraremos principalmente en el reino Eumicota la mayoría de los hongos, pero también hay unos que pertenecen al imperio Arqueobacteria y al imperio el reino Protozoa. Entonces, a modo general, hoy vamos a estudiar 4 filum de hongos. Vamos a estudiar el filum Zygomicota, Ascomicota, Basidumicota y los Deuteromicotas. ¿En qué se diferencian los Deuteromicotas de los demás? Que los hongos que pertenecen a este filum no tienen una reproducción sexual conocida, todos los demás. ¿Okay? Entonces, a modo general, existen alrededor de 200.000 especies de hongos. De ellas, 400 aproximadamente pueden ser patógenos para los mamíferos, y se estima que en la actualidad hay aproximadamente 1.5 millones de especies de hongos aún no descubiertas en varios sitios. Bien, vamos ahora a repasar cuáles son las características generales de un hongo. ¿Okay? En primer lugar, que son organismos eucariotas. ¿Qué significa esto? Que tienen un núcleo celular bien definido y que se separa del resto de la célula por una membrana nuclear, que generalmente es única. También tenemos que son organismos que pueden ser unicelulares que son las levaduras, y multicelulares, generalmente las hifas o los hongos mohosos. Tenemos que también los hongos son sumamente ubicuos, es decir, pueden tener una gran versatilidad en los lugares que pueden colonizar. Los podemos encontrar en el suelo, podemos encontrar en el agua, e inclusive podemos encontrar formas de vida como las esporas en el aire. Son heterótrofos. ¿Qué significa que sean heterótrofos? Que necesitan de materia orgánica preformada para poder desarrollarse y colonizar. Es decir, ellos no pueden sintetizar su alimento de la nada. Necesitan siempre materia orgánica preformada para poderse desarrollar. Tiene una pared celular rígida, está compuesta principalmente por polisacáridos, polipéptidos y la quitina, que es la que le da la rigidez. Y tiene una membrana plasmática de ergosterol. Esto es sumamente importante porque el ergosterol es el target celular de la mayoría de los antimicóticos que utilizamos en la práctica médica. También hay algo que es muy característico, que es el micelio, que lo traemos para la próxima diapositiva para explicarlo mejor. Tenemos que los organelos que tienen las células de los hongos suelen ser muy parecidos al resto de las células eucariotas. Podemos encontrar ribosomas, mitocondrias, retículo endoplástico, podemos encontrar mitotúbulos, entre muchos otros, incluyendo en algunas especies la parte de Golgi. El núcleo está compuesto principalmente por ADN, con un núcleo rico en ARN. Y como les dije, se separa del resto de la célula por una membrana nuclear doble. Su reproducción, que es un tema más complejo, puede ser sexual o asexual. Su respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. Y finalmente, las condiciones de desarrollo de los hongos varían mucho según la especie y se basan en factores como la luz, la humedad, el pH de los suelos, la distribución de nitrógeno y de carbono, entre algunas.
Bien, como les decía, el micelio es una de las características del hongo. Y el micelio no es más que una serie de células interconectadas e interrelacionadas que se unen para dar una estructura que soporta la vitalidad del hongo. Y ese micelio, según su función, puede ser de dos tipos. Tenemos el micelio vegetativo, que se encarga de penetrar en el sustrato y favorecer la nutrición del hongo. Y tenemos el micelio reproductor, que se proyecta por encima del sustrato y que va a contener los órganos sexuales y asexuales que le permiten diseminarse en el medio ambiente. Igualmente, según las características de crecimiento en condiciones de laboratorio, podemos decir que el micelio es disociado, que es típico de las levaduras, cuando crece de forma rápida con colonias de aspecto liso, cremoso y de colores claros generalmente, como el beige, amarillo claro, etc. Y podemos decir que es filamentoso, que es típico de los hongos, como filamentoso, cuando la colonia tiene un crecimiento un poco más lento, un aspecto algodonoso, o inclusive dicen en forma de bueno, se me olvidó la palabra, cuando vuelva, yo se la digo. Pero los hongos filamentosos, que tienen un crecimiento un poco más lento, centrífugo, y que es típico de los hongos. ¿Ok? Bien, seguimos. Ahora, los hongos, como ya les dije, son muy importantes en la naturaleza, pero no solamente en la naturaleza, sino que son aprovechados por el ser humano para una infinidad de funciones diferentes. ¿Cuál es el principal rol del hongo en la naturaleza? Como les comentaba al principio, la biodegradación. Ellos toman todas esas sustancias orgánicas que mueren y digamos que las reciclan para volver a ofrecer todos esos componentes a la naturaleza, manteniendo la fertilidad de la mayoría de los suelos de los ecosistemas. Sin embargo, desde el punto de vista humano, sociocultural, los hongos también tienen una relevancia muy grande. ¿Por qué? En sociedades antiguas, por ejemplo, las sociedades indoamericanas, el consumo de hongos, tanto como alimento como para rituales religiosos, aprovechando algunas de sus cualidades, ha sido un hito cultural importante. Inclusive en sociedades un poco más modernas, por ejemplo la sociedad francesa, es bien sabido que la gastronomía depende mucho del uso de varios tipos de hongos. Sin embargo, también se ha aprovechado de forma industrial los beneficios de los hongos, ya que podemos emplearlos para producir una gran cantidad de alimentos. Ejemplo, vino, queso, cerveza, mucho hongos. Inclusive procesos industriales, como para la producción de ácido cítrico. Pero tal vez, para nosotros en medicina, digamos, el descubrimiento más importante del siglo XX vino a causa de una especie de hongo. ¿Qué fue el descubrimiento realizado por Alexander Fleming por allá en la década de los 40? ¿Qué fue el descubrimiento de los antibióticos? Con el descubrimiento de las cualidades antibacterianas de la penicilina, marcó un antes y un después en la medicina moderna. Entonces, ¿de qué tipo de hongos podemos tener antibióticos? Del género penicilo, a través de la penicilina, de la cefalosporina, a través del género cefalosporin, inclusive podemos obtener la grisofulvina y el ácido fusídico de géneros como el penicilum y el fusilum. ¿Okay? También se ha utilizado los hongos para la producción de enzimas y hormonas de forma artificial, y existen algunos estudios experimentales basados en el género Cordyceps para el tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Pero no todo puede ser color de rosa, ¿verdad? Entonces, esas cualidades de biodegradación también tienen impactos negativos, no solamente en la naturaleza, sino en el ser humano. ¿Por qué? Porque son los principales protagonistas del biodeterioro. Dañan una gran cantidad de sustancias orgánicas. Por ejemplo, es muy importante en la cultura el daño que puede obtener este tipo de microorganismos en reliquias antiguas, por ejemplo, pintura, papel, madera, tapices, etc. Si no son cuidadas adecuadamente, pueden sufrir el deterioro por parte de los hongos. Por supuesto, desde el punto de vista económico, puede suponer una pérdida importante de recursos a través de la pérdida o el daño a los cultivos, el daño al ganado y, por supuesto, nuestra materia de estudio, el daño a la salud del ser humano y de los demás. ¿Ven? Que son las micropatologías. Bien. Generalmente, nosotros cuando pensamos en hongos, solemos pensar automáticamente en mitosis, ¿verdad? Casi siempre lo que pensamos. Pero las mitosis no son la única forma que tienen los hongos de producir daño. ¿Okay? Tenemos otras formas que alteran o generan patologías en el ser humano. En primer lugar tenemos el micetismo. El micetismo es un envenenamiento producido por el consumo de un macromiceto, de una célula. ¿Okay? Esto puede tener efectos citotóxicos, neurotóxicos,
autonómicos intestinales que pueden ir desde un simple caso leve hasta inclusive poner en vida la vida del paciente. Luego tenemos las microtoxicosis, que se parecen pero no son iguales. La microtoxicosis es el envenenamiento, las alteraciones producidas por la ingesta de toxinas o precursores de las toxinas producidas por ciertos hongos. Esto suele contaminar algunos alimentos como el arroz, el maíz o el maní. Tenemos también las reacciones de hipersensibilidad, que son sumamente frecuentes, particularmente en individuos predispuestos genéticamente, que pueden llegar a causar brotes de asma o de dermatitis alérgica. Y tenemos finalmente lo que vamos a estudiar a profundidad en medicina tropical, las micosis, que son todas aquellas infecciones que se producen por un hongo en un hospedador susceptible. Las micosis las vamos a clasificar en medicina tropical según su sitio anatómico al que afecta. Así tenemos las micosis superficiales que van a afectar a el estrato córneo de la piel, además de los anexos como pelos y uñas. Aquí encontraremos en nuestro temario de estudio a la picaria versicolor y la dermatofitosis. Tenemos las micosis subcutáneas que afectan a todo el espesor de la piel, inclusive el tejido celular subcutáneo. Aquí en medicina tropical estudiaremos la cloromitosis y estudiaremos la esporodictosis. Y finalmente tenemos la micosis sistémica, donde encontraremos una afectación de algún aparato del organismo, particularmente el tejido pulmonar, y que por lo general se van a adquirir a través de inhalación. Aquí estudiaremos fitoplasmosis, pseudomicosis y parapseudomicosis. Y finalmente, un poco aparte de la clasificación, tenemos las infecciones oportunistas, que se aprovechan de déficits en la inmunidad del paciente para poder causar enfermedades que de lo contrario no aparecerían. Ahí encontramos, por ejemplo, muy famosamente la criptococosis y la candidiasis generalizada. Bien, entonces, ¿cómo adquirimos una micosis? Tenemos varias formas o cuantas contarlas. En primer lugar, la inhalación, como le decíamos, es atípica de las micosis sistémicas. La inoculación traumática, cuando me pincho, o hay una solución de continuidad de la piel, producida por una espina, por un arañazo de algún animal, por una movilidad de algún animal, y por allí, en esa solución de continuidad, entra el microorganismo que resulta. Esto es típico de las micosis subcutáneas. La inmunosupresión, a pesar de que no es una puerta de entrada, es un factor predisponente muy importante para micosis oportunistas, que sea por organismos exógenos, como en el caso de la aspergilosis, o por organismos endógenos, como pueden ser las infecciones por cándida o por las especies de género parasitas. Finalmente tenemos la adquisición de las micosis a través de contacto directo, que puede ser de persona a persona o de animal a animal, a través de epitelio parasitado, e inclusive se puede dar a través del uso de fondos. Esto es típico de las dermatofitosis. Bien, ahora, para que las micosis se den, se tienen que dar una serie de pasos. Recuerden, nosotros tenemos un sistema inmunológico que es sumamente eficiente y que nos protege de todo tipo de microorganismos, sea hongos, sea parásitos, sea bacterias, sea virus. Entonces, para que estos agentes biológicos puedan causar la enfermedad, deben pasar una serie de barreras. En primer lugar, tenemos las barreras primarias, que son, digamos, los muros que separan a lo bueno de lo malo. En estas barreras primarias encontramos la piel, encontramos las mucosas y las secreciones de las mucosas. Esa es la primera barrera que nos separa de una posible infección. Ahora, si esa línea de defensa es superada, entonces viene nuestra segunda línea de defensa, la barrera secundaria. Aquí encontraremos las células del sistema innato, del sistema inmunológico innato, que podemos decir son policías. Ellos se encargan de capturar y en la medida posible de eliminar a estos microorganismos patógenos. Y en última instancia, tenemos las células del sistema inmunitario adaptativo, que son el CIRI, el CCPC. Son aquellos que tienen un entrenamiento específico para el reconocimiento y eliminación de algún microorganismo. Entonces, si todos estos se encuentran de forma óptima, lo más probable es que la micosis no suceda. Ahora, yo no sé si les traigo este concepto, no sé si ustedes ya vieron salud pública. En salud pública van a aprender que toda enfermedad depende de la actividad económica. La actividad económica, ¿qué nos dice?
que para que se produzca una enfermedad, tiene que haber, sobre todo la enfermedad infecciosa, tiene que haber la conjunción de tres factores. Primero, que tengamos un agente que sea lo suficientemente patógeno para producir la enfermedad. En segundo lugar, que tenemos un huésped que sea susceptible a ser contagiado. Y finalmente, que tengamos un medio ambiente que propicie esa interacción. Entonces, cuando esos tres factores están presentes, se va a producir la enfermedad. ¿Ok? Bien. Pasando ahora a algo que me parece muy interesante, que son las adaptaciones parasitarias que tienen los hongos. ¿Ok? Los hongos son más inteligentes de lo que uno cree. Ellos se aprovechan y cambian de forma para engañar al sistema inmunológico. ¿Okay? El sistema inmunológico, digamos, planea encontrarse con una forma particular, pero no se encuentra otro organismo distinto, otra forma de vida distinta. Entonces, en eso consiste la adaptación parasitaria. Son cambios que le permiten al organismo evadir la función inmunológica para así no ser eliminado. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de adaptación parasitaria? El primer tipo es el dimorfismo térmico. ¿En qué consiste esto? El dimorfismo térmico se caracteriza porque los hongos o algunas especies de hongos a temperatura ambiente, 25 grados aproximadamente, ellos se presentan como un moho, como un hongo filamentoso. Pero cuando entran al organismo, ellos van a cambiar de forma, ya no van a ser un hongo, van a ser una levadura. Entonces, de esa manera, ellos tratan de evadir la respuesta inmunológica porque el sistema inmunológico va a pensar que se va a encontrar el virus. ¿Okay? Entonces, eso es típico, por ejemplo, del ectoplasma maculatum, del paracocidoide brasileño. Luego tenemos los hongos bifásicos, que se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque aquí, a pesar de que hay un cambio de forma, no es dependiente de temperatura. Eso es típico, por ejemplo, del Pseudohymitis, por su espérula, que no es dependiente de temperatura. Por lo tanto, si el examen le pregunta, ¿es un hongo bifásico? Dicen que no, porque no depende de la temperatura. ¿Okay? Otro tipo de adaptación parasitaria son las células fumagoides. Estas son un tipo de forma de vida que es característico de los agentes productores de esta mucosa, que durante su periodo de reproducción cambian su forma hacia las famosas células genéticas gemelas para evitar su eliminación. Y finalmente tenemos los granos, que es típico de los micetomas, que no son más que una gran cantidad de hifas compactas que no permiten el ingreso y la actuación de las células del nucleo. ¿Okay? Bien, vamos ahora sí con la biología particular tanto de los hongos filamentosos como de la levadura, empezando con los mohos. ¿Okay? Bien, ¿por qué se caracteriza un moho, un hongo filamentoso? Se caracteriza porque su unidad funcional es la hifa. ¿Okay? La hifa es una estructura tubular de diámetro de longitud variable que tiene en su punta su parte de crecimiento. Cuando ella va a crecer. Y tiene la característica de que las colonias suelen crecer en todas las direcciones y de forma generalmente un poco más lenta que las levaduras. ¿Okay? Estas hifas pueden ser cenocíticas o tabicadas. Cenocíticas si todo el protoplasma fluye de forma dinámica, mientras que si está tabicada, esa hifa se encontrará con diversos compartimientos. Esos compartimientos pueden ser simples, es decir, son una pared, o pueden ser complejos cuando permiten el paso, digamos, el paso selectivo de ciertas moléculas. ¿Okay? Su reproducción puede ser sexual o asexual. Recuerden que define una y otra es que la sexual permite la variabilidad genética al combinar distintos patrones genéticos para así adaptarse al medio ambiente, mientras que la asexual simplemente le permite al hongo diseminarse. ¿Okay? Bien. Bueno, aquí vemos las imágenes. Primero, allá a la izquierda, vemos una hifa, en este caso una hifa tabicada. ¿Okay? Fíjense que en su interior se van a encontrar todos los organelos del protoplasma. Y abajo vemos una hifa cenocítica que no hay ningún tipo de tabique. Aquí a la derecha vemos cómo el crecimiento típico de un moho tiene un aspecto aterciopelado, con la palabra de cuidado. Tiene un crecimiento lento, se ve como algodonoso, como polvoriento, y suele tener un crecimiento en el laboratorio un poco más lento que las levaduras. Y abajo encontramos un diagrama donde vemos cómo crece una colonia de hongos a partir de una sola hifa. ¿Okay? Bien, vamos ahora con el terror de la cárcel, que es la reproducción sexual. ¿Okay? Este es el tema que le pasa a todo el mundo, que es difícil de estudiar y que
de verdad es un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En primer lugar, tenemos que saber que en los hongos la reproducción sexual siempre tiene una misma serie de pasos, ¿ok? Varía un poquito según cada especie, pero los pasos siempre son los mismos. ¿Cuál es el primer paso? Pues normal, que se produzcan órganos sexuales maduros, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que tener, gametos y órganos sexuales maduros. ¿Qué pasa después? Se tiene que fusionar el protoplasma de dos células especializadas, ¿ok? De los dos órganos sexuales. Una vez se fusiona el protoplasma, pasan a fusionarse los núcleos, obteniendo así una célula diploide. Esa célula diploide luego se tiene que convertir en células haploides a través de una división meiótica y posteriormente se termina de desarrollar los factores genéticos de cada hongo, produciendo la terminación de la reproducción. Bien, como les decía, cada tipo de hongo, cada filo de hongo, tiene una reproducción sexual diferente. Entonces, aquí es que de pronto empiezan los problemas, ¿no? Que nos cuesta un poquito entenderlo. En primer lugar, tenemos la reproducción del filum zygomicon. Este tipo de hongos se le conoce como los hongos inferiores, ¿ok? Porque a pesar de todo son, digamos, los más básicos de los hongos. Entonces, se caracteriza porque es una reproducción homotálica e isogámica. ¿Qué significa eso? Es homotálica porque se produce entre el mismo micelio. Es decir, no va a haber una nueva adquisición de material genético. Por lo tanto, son isogámicas. La carga genética siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos dos hifas especializadas que se llaman xilóforos, los cuales se van a unir y van a separarse del resto de la hifa a través de un tabique que se llama tabique o septo intercandial. Una vez se produce esto, se produce la plasmogamia, es decir, se combinan los protoplasmas, la cariogamia, se combinan los núcleos y nos forma una estructura llamada prosiosporangio que a través de una serie de divisiones mitóticas producirán el cigosporangio y la cigospora, a partir de la cual saldrá una nueva hija. ¿Okay? Entonces, ese es el primer tipo de reproducción sexual. Vamos ahora con las ascomicotas. Aquí ya vemos que son heterotálicos, es decir, se da entre dos micelios diferentes, entre dos hongos diferentes. Entonces, ya aquí nos habla de que la carga genética va a ser distinta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo una célula sexual masculina, que es una espora, y tengo un aparato sexual femenino que lo recibe, que se llama tricopio. ¿Ok? ¿Qué pasa? El primer paso, se van a contactar, se van a fusionar los protoplasmas y se van a fusionar los núcleos. Y voy a obtener una célula diploide. Esta célula diploide se va a dividir a través de un proceso de meiosis hacia 4 núcleos o células haploides. Cuando termina allí, esto a través de una división mitótica se va a convertir en 8 células haploides. ¿Ok? Esas células haploides se van a rodear de protoplasma, de organelos y van a formar las llamadas ascosporas. Estas ascosporas se pueden organizar solitas o se pueden introducir en una estructura llamada ascocarpos. ¿Ok? Así es. Los ascocarpos son estas estructuras que tenemos abajo que se encargan, digamos, de guardar todas esas ascosporas producidas de la reproducción. Y pueden ser de tipo cleistotesis, que es la primera. Fíjense que está cerradita por una capa de varias hifas. Tenemos la gimnotesio, que está ahí, con la gimnotesio es básicamente igual, pero con una sola capa de hifas que no rodea. Tenemos el apotesio, que fíjense que es como una copita, está abierta. Y fíjense el último, que es un peritecio, que parece una perita, en donde está casi cerrada esa estructura, pero tiene una abertura superior a través de la cual se expulsan las ascosporas de la Luego tenemos la reproducción sexual del filum Basidiomycota, que también es heterotálico y heterogámico, ¿okay? Y es básicamente el mismo proceso anterior. Tenemos dos células especializadas que se unen su protoplasma, unen sus núcleos, pero aquí solamente va a haber una división meiótica. Obtenemos 4 células haploides que luego van a migrar hacia la superficie del hongo para poder ser diseminadas en el ambiente. Esto es típico, digamos, de las setas que vemos típicas del bosque, que son de los honguitos que todos vemos. Esa es la característica del hongo. Bien. Entonces, ahora vamos con la reproducción asexual. ¿Okay? Recuerden que en la reproducción asexual, nuestro objetivo no es mezclar o obtener un nuevo material genético, sino
solamente esparcimos del medio ambiente. Entonces, la reproducción sexual también es dependiente de cada tipo de filo. Primero tenemos las cigomicotas, que tienen una reproducción asexual, digamos, única, porque utilizan, es la única, el único filo que utiliza las endosporas. ¿Okay? Las endosporas surgen a partir de una estructura llamada esporangio. En este esporangio va a empezar a crecer en cuanto a material genético, organelos, protoplasma, y se va a empezar a fragmentar y a condensar en su interior para producir pequeñas esporas que serán divididas por una especie de tabique, que es la central, en una región madura y una región inmadura. Cuando alcanzamos números significantes de esporas maduras, entonces la pared de ese esporangio se rompe y se libera en el medio. ¿Okay? Todo lo demás genes o filos, perdón, en las comicotas, en la cidomicota, el que les comentaba antes, el deuteromicota, se van a reproducir de forma asexual, en el caso de los homofilamentosos, a través de conidias. ¿Okay? Las conidias no son más que una estructura de reproducción asexual que se suele generar a partir de una célula que se llama célula conidiógena. ¿Okay? Y se puede producir de dos formas, de forma blástica o tánica. Vamos a ver cada una. En la conidiogénesis blástica tenemos básicamente un proceso de gemación. Si ustedes recuerdan biología, la gemación es un proceso en el cual la pared celular y la membrana de un organismo, en el caso de la célula conidiógena, va a empezar a crecer, a producir más pared de la que necesita. Y por supuesto, además, se empiezan a producir más organelos y más material genético. Entonces, una vez que está casi por finalizar la gemación, se produce el desprendimiento. Si esa conidia que se genera por gemación rompe la pared, se conocerá como una conidiogénesis heteroblástica, porque está rompiendo la pared de la célula conidiógena. Si no la rompe, se conoce como una conidiogénesis holoblástica, porque la célula conidiógena se mantuvo intacta. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la especie, puede ser de varios tipos, pero bueno, aquí no vamos a tener mucho porque realmente no se va a exigir. La verdad es complicado. Aquí tenemos algunos de los tipos de las conidiogénesis tánicas y blásticas. Y vamos ahora a hablar particularmente de la conidiogénesis tánica. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya tenemos una fuerza de gemación. ¿Sí? Vamos a tener la formación de septos que van a dividir esa célula conidiógena. Entonces, puede ser de distintos tipos. Primero, las artoconidias. En las artoconidias, yo tengo una célula conidiógena que se va a dividir por septos, digamos, en partes iguales. ¿Okay? Una vez que esos septos se forman, se van a separar y diseminarse en la naturaleza. Las clamidoconidias, vamos a tener un septo que separa una parte de la célula conidiógena de la célula madre, la célula original. Por ejemplo, supongamos que tenemos una célula así, ¿verdad? Esta célula conidiógena. El tallo que va por aquí. Este pedacito es lo que se separa. El resto de la célula conidiógena que ahí está. ¿Okay? Y tenemos las conidias terminales, en las cuales el septo que separa la célula conidiógena de las conidias como tal, se van a dar en los extremos terminales. Podemos tener ya sea conidias unicelulares pequeñas, que son conocidas como microconidias, o podemos tener estructuras un poco más grandes, que son conocidas como macroconidias. Aquí hay el ejemplo. Bien, ya vamos terminando. Vamos con las levaduras. Entonces, las levaduras, a diferencia de los homofilamentosos, se caracterizan porque la unidad funcional son las blastoconidias. ¿Okay? Las blastoconidias son células de aspecto redondeado o globoso, donde van a tener todos sus organelos citoplasmáticos. Su crecimiento suele ser más rápido y las colonias, piensen que son bastante diferentes, suelen tener un aspecto liso, cremoso, brillante y de colores un poquito más vivos. ¿Okay? Su reproducción también es sexual o asexual. La reproducción sexual es básicamente la misma que hablábamos en las ascosporas y las cidosporas. Es el mismo proceso, no lo voy a volver a repetir. Pero la reproducción asexual se caracteriza por dos procesos. La mayoría de levaduras se va a reproducir por un proceso de gemación, tal como lo expliqué antes, en el caso de las conidias, y van a producir una serie de células hijas
son las blastoconinas. A veces estas células no se separan por completo durante el proceso de gemación y van a dar la apariencia de hifas porque se mantienen conectadas por estructuras tubulares. Pero eso no son hifas, son llamadas pseudohifas, siguen siendo levaduras. ¿Okay? Y finalmente tenemos algunas especies de hongos que se van a reproducir asexualmente a través del proceso de fisión transversa. Y básicamente tenemos un septo que aparece de forma central que divide los organelos, el núcleo celular, y obtenemos dos células distintas. ¿Okay? Tal y como lo vemos en algunos protozoos. Bien, ahora sí esta es la última parte de la presentación, la vamos a terminar. Entonces, en primer lugar, quiero recordarles, muchachos, que algo que caracteriza al médico venezolano, latinoamericano, es que nosotros no dependemos del examen, o no solemos depender del examen. Nosotros podemos llegar a un diagnóstico a través simplemente de lo que vemos, escuchamos, preguntamos y sabemos. ¿Okay? Y en el caso de la mitología, a veces es bastante, digamos, obvio, bastante evidente que nosotros podemos tener un diagnóstico simplemente a través de una buena anamnesis y un buen examen físico. ¿Okay? Ya tenemos que saber en la anamnesis, que recuerden que es lo que vamos a hacer con el paciente. Primero, tenemos que indagar cuáles son los aspectos epidemiológicos. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Es masculino, es femenino? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Viajó? ¿No viajó? ¿Estuvo en contacto con alguien enfermo? Todos esos son aspectos clave que nosotros tenemos que obtener del interrogatorio. Después de eso, aquí vamos a hacer un funcional del examen físico, ¿verdad? Tenemos que preguntar cómo empezó la enfermedad. ¿Hubo lesiones? ¿Esas lesiones cambiaron en el tiempo? ¿Se mantuvieron iguales? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Qué le describe el paciente? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Okay? A través de todo eso, nosotros podemos tener un 60% del diagnóstico. ¿Sí? Ya pensamos, tenemos una idea, vamos a buscar cómo confirmar. Entonces nos podemos dedicar a exámenes complementarios y exámenes etiológicos. ¿Okay? Los exámenes complementarios nos ayudan a situarnos en el contexto clínico. Una hematología, no sé, una glicemia, prueba de función renal, prueba de función respiratoria, prueba de función hepática, entre otras. ¿No? Y los exámenes etiológicos sí nos permitirían saber con cierta certeza cuál es el agente etiológico que está causando la enfermedad. ¿Y qué voy a pedir? Voy a pedir un cultivo, voy a pedir un examen mitológico directo, voy a pedir antígeno, voy a pedir anticuerpos. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ser pensado y adecuado al contexto clínico del paciente. Bien, aquí está en la colación algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una muestra, que muchas veces en este tipo de enfermedades la muestra la toma el médico, no la toma la enfermera y la toma el bioanalista. Entonces, en primer lugar, el paciente ha tenido tratamiento previo. Ejemplo, tenemos un paciente que tiene 8 semanas con una supuesta candidiasis oral. Pero si ha tenido por esas 8 semanas tratamiento con ketoconazol, a lo mejor en el cultivo no va a salir nada, o va a ser difícil cultivar. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El paciente tiene una alteración de la inmunidad, también es muy importante. Se trata de un paciente de VIH positivo, un paciente que ha recibido esteroides por mucho tiempo, un paciente diabético. Entonces a lo mejor cuando se toma una muestra nos sale microorganismos que no esperábamos, precisamente por esa condición de inmunosupresión. El paciente utiliza algún material que interfiere con el diagnóstico, con el análisis de la muestra. Ejemplo, se está en la consulta, le llega una muchacha de 20 años que dice que tiene manchas en la cara, pero resulta que tiene 2 kilos de maquillaje encima. Entonces piensan que esos 2 kilos de maquillaje van a disfrutar bastante en el análisis de la muestra. Y por último tenemos que analizar si la técnica de la toma de muestra fue adecuada. Se utilizaron los utensilios adecuados, estaban estériles. ¿Okay? Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para no caer en falsos positivos o falsos negativos. También es importante saber, en base al contexto clínico del paciente, de qué voy a tomar la muestra. No sirve de nada si, por ejemplo, yo tengo una onicomicosis, una infección por hongos en la uña, y yo le voy a pedir antígeno. Tiene sentido, ¿verdad? O si, por ejemplo, yo tengo una infección de oído, una automicosis, y yo le voy a pedir un examen de orina. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cada toma de muestra tiene que ser acorde con lo que el paciente está presentando y lo que nosotros estamos sospechando, para no perder ni tiempo ni recursos. Muchas veces en nuestro país lamentablemente son escasos. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, de algunas tomas de muestra que pueden ser a partir de piel, a partir de escamas de la piel, utilizando ya sea raspado o utilizando la técnica de touch tape. Tenemos la toma de muestra a través de raspado de uña, a través de hisopado de mucosas,
de secreciones corporales como la cera, el serum, y a través directamente de las lesiones en piel. Algunos ejemplos de muchos lados. Aquí tenemos también algunas recomendaciones para el transporte y recolección de la muestra. Recuerden que cada vez que se va a tomar una muestra, utilicen recipientes sellados y estériles, porque después llega al laboratorio y no aparece lo que se están buscando, sino que aparece otra cosa totalmente distinta. Y nos confunden y nos dificultan totalmente. Además de eso, recordar que, por ejemplo, en el caso de raspados de piel, esas escamas, esos pelos deben guardarse entre dos láminas portapetos o, en su debido caso, sobre el papel. Y si ustedes van a tomar una biopsia, traten de tomar dos muestras diferentes. Una que vaya con el anatomopatólogo, el formol, y una que vaya a cultivo para su estudio micológico. Recuerden que traten de hacer a modo de ser posible que todas las muestras que nosotros tomemos para el laboratorio sean estudiadas en un tiempo menor a 2 horas. Es lo recomendado por el literatura. Bien. Ya para ir finalizando, ¿qué tipo de métodos diagnósticos tenemos a disposición en micología? El primero es el examen micológico directo, que básicamente consiste en tomar una muestra y analizarla directamente en el microscopio. Ya puede ser al fresco, es decir, sin ningún tipo de edición o coloración, o utilizando algún otro añadido, por ejemplo, la solución de peróxido de ácido de Schiff, de dióxido de potasio, tenemos la solución de Lugol, la solución de Gram, la solución de Meyer, la solución de Lix, etc. Los cultivos, que consiste en inocular un microorganismo, en este caso un hongo, en un medio que soporta su crecimiento y desarrollo. Generalmente en micología el que es más comúnmente usado es la garza bural, pero también tenemos otro tipo de lagartos de medio de cultivo, como la levadura, el Jensen, entre otros. Por supuesto, el examen patológico, que lo realizará un anatomopatólogo, que le permitirá, digamos, correlacionar las lesiones que tiene el tejido con la presencia o no de hongos. Tenemos una detección de antígenos que puede llegar a ser bastante útil, sobre todo en mitosis sistémica. Puede ser a través de pruebas rápidas o a través de otras técnicas como el ELISA, el efecto de complemento o la inmunosuficiencia directa. Y recuerden que esto consiste en la determinación de marcadores específicos de la pared celular de todo este hongos. La detección de antígenos suele ser pobre en el caso de los hongos, ya que la mayoría de hongos, en el caso que puede ser útiles, que es la mitosis sistémica, tienen actividades cruzadas. Entonces, de pronto le sale positivo para una enfermedad que el paciente no tiene. Entonces, realmente en micología la detección de anticuerpos no tiene demasiada utilidad. La intrahemorragia también puede tener bastante utilidad, sobre todo en el contexto epidemiológico. Generalmente las intrahemorragias no tienen un particular beneficio diagnóstico, sino epidemiológico. ¿Okay? Ya que nos habla de la presencia o no de inmunidad celular contra este organismo en particular. Tenemos nuestra forma de diagnóstico molecular, probabilidad molecular, donde encontramos el famoso PCR, la reacción de cadena polimerasa, que consiste pues en una amplificación de una cadena de ADN para su posterior identificación de un microorganismo. Esto realmente es muy efectivo, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero el problema es que suele ser muy caro y suele haber una baja disponibilidad del mismo. Una alternativa tenemos al PCR, que es la hibridación de material genético, que consiste básicamente en aplicar sondas ya previamente obtenidas de ARN o ADN para ver si concuerdan con el organismo que estoy estudiando. Estas también son técnicas altamente específicas y sensibles, pero nuevamente al igual que el caso de la PCR, suele ser muy costosa y de baja disponibilidad. Y finalmente tenemos una técnica un poquito más novedosa, que es la proteómica, donde destacamos últimamente al sistema Malvitov, que se va a encargar del estudio particular de las proteínas que se encuentran en la pared celular de los microorganismos. Y a través de este estudio permite la identificación con una alta sensibilidad y especificidad de muchas especies y géneros de hongos. Ya por último tenemos la Paragut, que la Paragut es sumamente útil en la mitosis superficial, que a través de la aplicación de una luz ultravioleta que tenga una frecuencia y un tipo especial de luz ultravioleta,
nos permite observar si tenemos metabolitos o presencia de estructuras fúngicas que imitan algún tipo de fluorescencia. Tenemos también la dermatoscopía, que es un poquito más propia de los dermatólogos, que consiste en un examen que es no invasivo, que permite a través de un lente de alto aumento evaluar las lesiones cutáneas y poder diferenciar entre lesiones potencialmente micóticas o lesiones de otra índole, como puede ser por ejemplo los nervios. Y finalmente encontramos la inoculación animal, que sobre todo utilizada en escenarios de investigación, que es donde vamos a hacer nosotros. Eso no vamos a inocular ninguna problemática ni ningún problema ni de India con nada. Esto solamente se utiliza para investigar los efectos tanto de los microorganismos como los potenciales tratamientos en animales vivos. Y finalmente tenemos las imágenes médicas, entre las cuales podemos destacar que se van a utilizar principalmente para la recursión sistémica o la recursión oportunista, donde podremos utilizar técnicas diversas como la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética. Bien. Y bueno, quiero desearles mucha suerte en este nuevo periodo académico. Disfrútenlo, yo sé que